Bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más en mi canal. Soy Paula Donce y hoy estamos entre el crimen y el misterio y vamos a hablar de uno de los casos que más están siendo tendencia ahora mismo porque está impactando muchísimo a un montón de personas que estamos viendo el juicio en directo. Y es que se está emitiendo toda la historia de Lindsay Clacy, una madre que asesinó a sus 3 hijos y que ahora mismo se está intentando demostrar si estaba bajo sus capacidades mentales a la hora de cometer los crímenes. La mayoría de historias de True Crime empiezan con la pregunta de quién lo hizo, que demuestran las pruebas, el ADN, dónde estaban las víctimas, las últimas horas, el asesino, lo que sea. Pero este caso, como ya he comentado, muestra demostrar algo muy diferente, y es que Lindsay Clacy ya ha admitido en frente de todo el mundo en el juicio que se está emitiendo en directo que ella sí que es la responsable de asesinar a sus 3 hijos, de intentar suicidarse, de no estar en sus capacidades para hacerlo. La cosa es demostrarlo. La fiscalía, en este caso, aparte de su exmarido, intenta demostrar todo lo contrario, y es que había pruebas e indicios de que Lindsay llevaba meses planeándolo. Como alrededor de este caso han aparecido miles de teorías, vídeos y, bueno, prácticamente está en todas las redes sociales, creo que es importante aclarar qué está pasando y no dar información falsa porque creo que se está divulgando cosas que no tienen nada que ver y que se han sacado de, bueno, de alguien ha dicho esto, yo he escuchado esto, me quedo con esto y entonces se hace un bulo de mentiras en algo que es realmente importante. Vamos a empezar mucho antes del asesinato y vamos a ir poco a poco hasta el día de hoy, lunes 17 de agosto, que acaba de terminar la parte de la fiscalía y a lo largo de esta semana empezará el juicio con la parte de la defensa, es decir, la de Lindsay. Una cosa es lo que sabemos y otra es lo que la parte de la fiscalía ha declarado. También algo muy diferente es lo que Internet ha dicho que sucedió. Para empezar, vamos a hablar de quién era Lindsay Clacy, la protagonista de esta historia. Lindsay Clacy nació en Connecticut y era una enfermera especializada en el ámbito de la obstetricia y partos. Ella tuvo 3 hijos junto a Patrick Clacy, su marido, en ese momento. Tenían 3 hijos, la mayor era Cora, que nació en 2017, después llegó Dyson en 2019 y por último Callan, que va a ser uno de los hijos más importantes o el que más va a salir en el juicio. Este nació en mayo de 2022. Cuando nació Callan, Lindsay ya tenía experiencia como madre y además trabajaba a su vez precisamente en un entorno relacionado con partos, el alumbramiento y los embarazos. Desde fuera, como siempre, la familia parecía tener una vida muy normal. Todo el mundo ha descrito cómo Lindsay era una madre dedicada hacia sus hijos, con muchísimo amor para ellos y muchísima atención. Eso es algo que nadie ha negado, ninguno de los 70 testigos que ha traído la fiscalía, es decir, la parte de su exmarido. Todo el mundo ha admitido o ha dicho libremente que Lindsay sin duda amaba a sus hijos. Tenían una casa en Duxbury, en Massachusetts, y vivían pues bueno, en la calle 47 de Summer Street. 3 hijos pequeños, 2 padres que trabajaban, una familia que parecía estable, pero que después del nacimiento de Callan comenzó a irse un poco todos los pilares que sostenían esa familia, y es que la salud mental de Lindsay empezó a empeorar de manera clara. Hubo un deterioro psicológico importante y eso nadie lo niega, ni siquiera la propia Lindsay en el juicio, quien ya ha admitido estar en ese momento pasando por cosas tan difíciles que no le permitían estar en su juicio. Su argumento, de hecho, es que la tragedia empezó a desarrollarse meses antes del asesinato. Después del nacimiento de Callan, Lindsay empezó a tener lo que supuestamente parecía ser una depresión posparto. Tenía ansiedad, depresión, insomnio, pensamientos intrusivos y también comenzó a preocuparse por su capacidad real para cuidar de sus hijos de una manera correcta. También dudaba sobre su capacidad para volver al trabajo. Y con el tiempo su situación fue empeorando. ¿Cómo sabemos que Lindsay dudaba de su capacidad? Bueno, pues es que ella escribió una nota en octubre de 2022 en la que sin duda comentaba sentirse sobrepasada como madre, es decir, sobrepasada con la maternidad y dudar de sus capacidades. Desde ese momento, desde otoño de 2022, empezó a deteriorarse su salud mental de una manera grave, como hemos comentado, y durante aproximadamente 4 meses, en un intervalo de 4 meses, recibió 13 medicamentos diferentes psiquiátricos. Esto se ha convertido en uno de los elementos más importantes de todo el juicio. Pero hay que aclarar algo que en redes sociales se está contando mal, y es que Lindsay no estaba tomando 13 medicamentos psiquiátricos a la vez, sino que pasó por 13 tratamientos diferentes. Había 13 prescripciones diferentes. Hubo cambios de medicación, diferencias en los tratamientos, y la defensa sostiene que esos cambios obviamente pudieron afectar a la salud mental de Lindsay. Y eso es algo que yo creo que nadie está dudando tampoco, y es que los medicamentos psiquiátricos son muy fuertes y hay que tener mucho cuidado con las pautas, con cómo se hace, con todo, vaya. Aquí empieza uno de los grandes enfrentamientos del juicio. Porque la defensa dice, mirad todo lo que estaba ocurriendo, llevaba meses pidiendo ayuda. De hecho, la fiscalía responde con algo diferente. Claro que estaba mal, ella lo sabía, ella sabía lo que estaba ocurriendo y por lo que estaba pasando, con lo cual sí que fue consciente de lo que pasó. Lo que pasó fue el 24 de enero de 2023, cuando Lindsay asesinó a sus 3 hijos. Ahora llegaremos a esa parte, sé que no la he comentado aún porque quiero que vayamos de más a menos.
Lindsay comenzó a experimentar pensamientos intrusivos que le resultaban aterradores. Esto es importante porque un pensamiento intrusivo es algo que tenemos todos en nuestro día a día y eso no justifica que tú llegues a hacer las cosas que esos pensamientos intrusivos te indican. Puedes tener un pensamiento horrible y de hecho eso mismo es lo que te lleva a no realizarlo. Y es un pensamiento intrusivo que tú no quieres que suceda ni que esté ahí. En el caso de Lindsay, esos pensamientos estaban relacionados con su salud mental, con sus hijos y con la posibilidad de hacerse o hacerles daño. Y es que Lindsay tenía tendencias suicidas. Su entorno empezó a notar que no estaba bien, Lindsay sabía que no estaba bien y en distintos momentos habló con familiares, profesionales, amigos, con muchísima gente de su entorno diciendo que ella no estaba bien, ella lo comentaba y era algo que se hablaba libremente, todo el mundo lo sabía. La defensa, es decir, la parte de Lindsay, intenta mostrar que estas comunicaciones indican que Lindsay no estaba trazando un plan criminal, sino que todo lo contrario, estaba intentando llegar a una solución psicológica para tratar sus problemas de salud. De hecho, a comienzos de enero de 2023, Lindsay ingresa voluntariamente en un psiquiátrico, concretamente en McLean Hospital, que es un hospital psiquiátrico muy conocido allí en Massachusetts. Estuvo allí aproximadamente 5 días, saliendo el 5 de enero. Esto es importante ya que significa que 3 semanas antes de acabar con la vida de sus hijos, Lindsay estuvo ingresada en un hospital de salud mental. Aquí aparece una de las preguntas más importantes de todo este caso, y es, si Lindsay estaba desarrollando una enfermedad mental tan grave como para llegar a ese punto, ¿cómo es posible que le dieran en alta en un hospital psiquiátrico 3 semanas antes? La defensa sostiene que no se identificó correctamente qué problemas estaba teniendo Lindsay en ese momento y que su tratamiento fue insuficiente, incorrecto, inadecuado. La fiscalía, es decir, la parte de su exmarido, sostiene lo contrario. ¿Cómo es posible que tantos profesionales no detectaran que estaba sufriendo una supuesta psicosis posparto que le llevaría a acabar con la vida de sus hijos? No estamos hablando de una cuestión secundaria, sino de algo en lo que se está fundamentando todo el juicio. O sea, todo el juicio va en torno a esa pregunta. ¿Estaba bien o no estaba bien? ¿Era consciente o no era consciente? Ya sabemos que lo mató, no lo niega nadie. ¿Qué estaba pasando en la mente de Lindsay en ese momento? Ahora llegamos al día de los hechos, el día que lo cambió absolutamente todo. El 24 de enero de 2023, Lindsay pasó la mañana tranquilamente en su casa con sus 3 hijos. Cora tenía 5 años, Dawson tenía 3 y Callan tenía meses. En concreto, solamente 8. La mañana comenzó de una manera completamente normal. Lindsay llevó a su hija Cora al pediatra, interactuó y habló con la gente, con los médicos, con todo el mundo y nadie notó que estuviera pasando nada realmente grave. Después regresó a casa, los niños jugaron con la nieve, Lindsay hizo fotos, las compartió con familiares y mantuvo conversaciones normales tanto por teléfono como a la cara, como todo. De hecho, la fiscalía ha usado esa mañana para demostrar que Lindsay estaba bien, algo que, según lo que argumentan, si hubiera tenido una psicosis posparto no habría sido posible. La defensa, es decir, la parte de Lindsay, dice todo lo contrario, ¿no? Y es que aunque estés pasando por una enfermedad mental grave, no significa que en todos los minutos de tu día a día te estés comportando de una manera irracional. Esta es una cuestión que se va a repetir todo el juicio. A medida que avanzaba la tarde, Lindsay empezó a hacer búsquedas en su teléfono. A las 4:02 buscó información sobre Miralax para niños. A las 4:13 buscó Takeout y utilizó el Apple Maps para calcular el tiempo para desplazarse desde su casa hasta el restaurante 3V, que estaba en Plymouth. A las 4:47 llamó a una farmacia CVS para ver si tenían Miralax infantil. A las 4:53 escribió a Patrick, su marido. Le preguntó si quería pedir comida para llevar, porque ella no había cocinado y había sido una mañana larga. Patrick aceptó y entonces Lindsay le dijo que fuera a recoger la comida y que ya de paso pasara por el medicamento de los niños. Calcula un trayecto, habla con su marido, le indica lo que tiene que hacer, todo parecía normal. Sin embargo, para la fiscalía esto demuestra planificación, puesto que Lindsay supuestamente lo planificó todo para que su marido no estuviese en casa cuando ella iba a acabar con la vida de sus 3 hijos. Para la defensa, esto no demuestra necesariamente que Lindsay estuviera mentalmente sana. La organización y la enfermedad mental no son incompatibles. Una persona puede realizar conductas totalmente organizadas y a la vez estar sufriendo una enfermedad psicótica. Patrick estaba trabajando desde el sótano de la vivienda y fue a recoger el medicamento y la comida. Según la reconstrucción representada por la fiscalía, llegó a la farmacia CVS a las 5:32 de la tarde. Después se dirigió al restaurante y sobre las 5:54 estaba allí. Mientras tanto, Lindsay estaba sola con sus 3 hijos en casa. Y ese es el intervalo concreto en el que se centra toda la investigación. Lindsay utilizó bandas elásticas de entrenamiento para acabar con la vida de sus 3 hijos, estrangulándoles y asfixiándoles. Cora y Dawson murieron ese mismo día, mientras que Callan fue trasladado al hospital, pero murió 3 días después, el 27 de enero. Después, Lindsay intentó suicidar. La fiscalía sostiene que después de matar a sus 3 hijos, Lindsay subió a la parte superior de la casa, se produjo lesiones en el cuello y finalmente saltó por la ventana del segundo piso. La caída le provocó lesiones gravísimas, incluidas fracturas en la espalda, en las costillas y ha quedado paralizada de cintura para abajo, entonces es algo bastante grave. Ahora hay otra cuestión importante. ¿Realmente intentó suicidarse?
La defensa sostiene que sí y la fiscalía ha puesto en duda algunas partes de ese intento. Esta teoría ha vuelto a cobrar importancia durante el juicio, pero hay que tener un poco de cuidado, y es que la fiscalía sostenga algo no significa que el tribunal lo haya demostrado. Es una teoría de la acusación que el jurado tendrá que valorarlo con el resto de las evidencias. Aproximadamente a las 6:09 de la tarde, Patrick vuelve a casa. Lo primero que encontró fue silencio. Al llamar a Lindsay, esta no respondió de manera inmediata y entonces Patrick subió a ver qué estaba pasando. La puerta estaba cerrada y tras costarle un poco abrirla, a lo que lo consiguió, encontró sangre en el suelo y la ventana abierta. Entonces salió al exterior y vio a Lindsay tirada en el suelo gravemente herida, por lo que llamó al 911. Durante la llamada le preguntó a Lindsay dónde están los niños. Lindsay respondió que los niños estaban en el sótano. Patrick entonces entró a la vivienda para buscar a sus hijos y lo que encontró era algo que obviamente no se esperaba para nada. Patrick encontró a Cora y a Callan en una zona del sótano utilizada de normal como un espacio de sala de estar. Dawson estaba en el despacho de Patrick y los tres tenían alrededor del cuello la banda elástica de ejercicios que hemos comentado anteriormente. Patrick intentó quitarles las bandas y consiguió que respiraran. Patrick empezó a gritar pidiendo ayuda y cuando los agentes de la policía llegaron a casa, Patrick gritó: "Ella ha matado a los niños". Cora y Dawson fueron trasladados al hospital, pero aproximadamente a eso de las 7:28 de la tarde fueron declarados muertos. Callan fue trasladado posteriormente al hospital infantil en Boston. Los médicos consiguieron en un primer momento recuperar su pulso, pero el daño causado era devastador y 3 días después, como hemos comentado el 27 de enero, Callan falleció. En ese momento, Lindsay había sobrevivido a su intento de suicidio. Lindsay fue trasladada al hospital donde se vio que había quedado paralizada de cintura para abajo. Fue acusada de 3 cargos de homicidio en primer grado, además de otros cargos relacionados con lesiones y la muerte de sus hijos. Lindsay en ese momento se declaró no culpable. Ya que hay algo que tenemos que entender: no culpable no significa que no lo hizo. Significa que legalmente está negando su responsabilidad criminal, que es muy diferente. Su propia defensa ha reconocido que sí que fue ella quien asesinó a sus hijos. Aquí empieza la investigación de su salud mental. Los investigadores empezaron a echar para atrás y investigar sobre la salud mental de Lindsay. Y descubrieron algo que iba a cambiar toda la interpretación del caso, y es que Lindsay llevaba meses diciendo que no estaba bien. Había recibido diferentes tratamientos, medicamentos, diagnósticos, había hablado con diferentes profesionales, había ingresado en McLean, en el hospital psiquiátrico, había expresado abiertamente pensamientos suicidas, y entonces la defensa empezó a construir una explicación. Según ellos, Lindsay sufría una combinación de enfermedades mentales a la vez que no habían sido diagnosticadas, entre ellos un trastorno bipolar y una psicosis posparto. Además, sostienen que algunos medicamentos pudieron empeorar su estado y la fiscalía, sin embargo, no acepta esa explicación. ¿Qué es la psicosis posparto? Aquí es importante que paremos un momento. La psicosis posparto es una emergencia psiquiátrica poco frecuente que puede aparecer después del parto, ¿no? Obviamente puede incluir síntomas como delirios, alucinaciones, confusión, agitación, alteraciones muy graves del estado de ánimo y una pérdida con el contacto en la realidad. Y esto es importante, y es que no es solamente estar triste tras dar a luz, tampoco es una depresión simple de posparto, que es lo que la defensa sostiene que Lindsay estaba pasando en ese momento. Uno de los elementos que ha aparecido en el caso es que Lindsay escuchó una voz que le decía que tenía que actuar, que era el momento porque si no ya no lo volvería a tener en otra situación más adelante. Aquí aparece una dificultad, y es que los profesionales que habían atendido a Lindsay no habían documentado, según los testimonios presentados, que Lindsay les hubiera comunicado nada de ninguna voz. La fiscalía, de hecho, precisamente se está basando en esa prueba. Algo que tanto Patrick como Lindsay dijeron que ocurrió después de los asesinatos es que Lindsay le comunicó a Patrick que había escuchado una voz. Para la defensa esto encaja con una experiencia psicótica, pero para la fiscalía es una cuestión, mucho más complicada. Si Lindsay llevaba siendo meses atendida por profesionales de la salud mental, ¿por qué no le comunicó nada de esto a ninguno de ellos? ¿O por qué ninguno refiere haber escuchado de esto antes? Pero tampoco se puede concluir que fueran inventadas, ya que Lindsay refiere habérselas comentado a Patrick y Patrick lo ha comentado. Y es que una persona en un estado psicótico puede no diferenciar una alucinación. Puede pensar que está escuchando algo real, puede tener miedo de contarlo, puede incluso experimentar esa voz de una manera totalmente distinta, así que este punto deberá ser analizado por expertos. Vamos al presente, y es el juicio. El juicio comenzó en 2026 y la Fiscalía, en cuestión de 3 semanas, ha llamado a más de 70 testigos a declarar. Han declarado Patrick, amigos, familia, profesionales sanitarios, psiquiatras, policías, los primeros intervinientes, investigadores, expertos en evidencias digitales y otras personas que estaban relacionadas con la vida de Lindsay. La Fiscalía ha intentado construir una historia muy concreta. La historia de una mujer que llevaba meses sufriendo, pero que finalmente tomó una decisión consciente de matar a sus hijos. Y para demostrarlo han presentado evidencia física, médica y digital. Uno de los últimos testigos de la Fiscalía, es decir, de la parte del ex marido, Patrick, fue Ian Wiffen, experto en análisis forense digital. Su trabajo fue en analizar la información procedente del teléfono y del Apple Watch de Lindsay.
Los dispositivos permitieron reconstruir pues, momentos de actividad en ese momento, ¿no? Tanto movimientos como la frecuencia cardíaca, uso del dispositivo telefónico, búsquedas de Safari, mensajes y otros datos que se han demostrado en juicio. La información digital también ha podido presentar o situar determinadas acciones alrededor de las horas del crimen, incluso de las horas previas. Se me ha olvidado comentar que antes de quitarse el Apple Watch, porque hay un momento en el que dejan de registrarse su pulso cardíaco, ella estaba dando pulsaciones de 57 por minuto, algo que es bastante bajo como para poder cometer un crimen, pero bueno, así lo han demostrado los expertos. La fiscalía está utilizando esto para demostrar que Lindsay estaba activa y era una persona organizada antes de que todo esto pasara. Algo bastante llamativo es que 3 años después del asesinato, es decir, actualmente, no ha desaparecido nada de lo que Lindsay buscó en ese teléfono, con lo cual tienen todo lo posible, digitalmente hablando, para reconstruir lo que Lindsay hizo con sus dispositivos electrónicos ese día. De todas maneras, un teléfono puede decirnos qué buscó esa persona, pero no qué pasaba en su cabeza en ese momento. Tampoco te demuestra necesariamente por qué lo buscó. Y es algo importante en el juicio. Hay búsquedas que preocupan a la fiscalía porque les quitan veracidad o quitan o rompen un poco la historia que están intentando contar. Y es que los investigadores encontraron que a lo largo del tiempo había búsquedas sobre la salud mental, la depresión, alucinaciones, suicidios, medicamentos y otros temas. También aparecieron búsquedas relacionadas con la posibilidad de ser un sociópata. La fiscalía considera este historial una prueba bastante sólida de que Lindsay estaba pensando en cuestiones relacionadas con el asesinato de sus 3 hijos, es decir, conductas relacionadas con la muerte y la conducta criminal. Sin embargo, la defensa puede ofrecer otra interpretación, y es que aún no sabemos qué va a decir la defensa. Estamos hablando de que empieza la defensa a partir de hoy. Una persona gravemente preocupada por su salud mental puede hacer búsquedas relacionadas con ellas compulsivamente. Alguien que tiene miedo de perder el control o que siente que está perdiendo el control puede realizar búsquedas de salud mental. Por eso, una búsqueda aislada no identifica un patrón criminal. Ahora llegamos al corazón del caso y es que cuanto más investigas, más extraño se pone todo. Por un lado tenemos una mujer que había pedido ayuda, que había ingresado en un hospital psiquiátrico, que había hablado de pensamientos suicidas, que había tomado numerosos medicamentos, que había demostrado signos de deterioro y cuya familia afirma que llevaba tiempo diciendo que estaba muy enferma. Pero por otro lado tenemos una tarde en la que, pues bueno, lleva a su hijo al médico, juega con la nieve, comparte fotos, hace búsquedas, organiza una comida, piensa en el medicamento que imaginamos que le han recetado en el pediatra por la mañana a su hija, calcula un trayecto, consigue que su marido salga de casa y acaba con la vida de sus 3 hijos. ¿Puede una persona psicótica hacer cosas de manera organizada? Sí. ¿Significa eso que Lindsay ese día estaba en un estado psicótico? No. Eso es lo que el jurado tiene que resolver con todas las evidencias que se den en todo este proceso judicial. Aquí hay muchas cosas que Internet ha añadido a la historia. También están saliendo muchas imágenes del juicio en el que se ve, obviamente, a Lindsay cuando su marido habla con señales de microseñales, mejor dicho, de estrés postraumático. Obviamente va a tener estrés postraumático. Se está diciendo que son señales que una persona muestra cuando está enfrente de una persona que... Se está insinuando que el marido de Lindsay, pues bueno, le hizo pasar a Lindsay por cosas tan duras como para que Lindsay, cuando éste hable en el estrado, haga microexpresiones de estrés postraumático relacionadas con su marido. Entonces, voy a leer todo lo que está diciendo TikTok, YouTube, Internet, que no están demostrados y que en el juicio ni siquiera han aparecido. Seguramente hayáis escuchado cosas de estas porque son las más llamativas, ¿no? Supuestamente Patrick llevaba una ropa diferente, estuvo en distintos lugares, él llevaba los medicamentos de ella, es decir, él se encargaba de los medicamentos de ella. Lindsay supuestamente tenía la tráquea rota y no podía hablar. De hecho, eso es falso por el simple hecho de que en la llamada al 911 se escucha a Lindsay hablar, al decir que los niños estaban en el sótano. He visto varios vídeos en TikTok, en Instagram, que dicen que Lindsay no podía hablar, que tenía la tráquea rota, que eso, si alguien se ha tirado por la ventana, es muy difícil que se le rompa la tráquea, pero que sí que encaja con que le hayan cerrado una puerta en el cuello, insinuando que ha sido el marido de Lindsay quien lo hizo. Aquí tenemos que separar muchas cosas, algunas de estas cosas tienen un elemento real y muchas de las otras no están demostradas. Se está comentando que Patrick se casó 4 meses después del asesinato de sus hijos, pero esto no es realmente así. Patrick sí que llegó a casarse, pero no 4 meses después. Se trasladó a Manhattan aproximadamente 4 meses después de la tragedia. Posteriormente comenzó una relación con Rachel Dennis y se casaron en abril de 2026, 3 años más tarde. Esto me parece algo importante de cómo se conciben los casos true crime en Internet, y es que se va haciendo un bulo de cosas que vamos escuchando. Un dato real, una fecha mal colocada. ¿Patrick estranguló a Lindsay? ¿Le cerró una ventana en el cuello? Pues bueno, no podemos demostrar eso. La existencia de lesiones en el cuello de Lindsay no demuestra quién las produjo. La investigación y el juicio están examinando las heridas de Lindsay, pero no tenemos una prueba concluyente que permita afirmar que fue Patrick quien causó esas lesiones en Lindsay. Tampoco se puede demostrar que Lindsay no podía hablar, porque como hemos dicho en la llamada del 911, Lindsay habla.
esa llamada está grabada. Si encontráramos el informe médico real de todas las lesiones que Lindsay presentaba en ese momento, podríamos decir si sí o si no, pero ni somos nosotros quien, ni tenemos ese informe médico. Entonces, creo que las cosas sensacionalistas en casos como este, en cualquier caso es mejor dejarlas a un lado y basarnos únicamente en la evidencia real. Hoy, 17 de agosto de 2026, termina nuestro relato por ahora, es decir, termina lo que nosotros sabemos y a lo que nosotros tenemos acceso. La Fiscalía ha terminado de presentar su caso, es decir, Patrick, que el denunciante, el exmarido, acaba de presentar su caso. Después de alrededor de 14 jornadas de testimonios y unos 70 testigos, la defensa ha llegado a su fin, pero significa que aún queda una parte muy importante de la historia, la de la defensa, es decir, la de Lindsay. Hoy han comenzado a declarar personas cercanas a ella. Su madre, sus familiares, su hermana, una antigua compañera de trabajo, y sus testimonios están intentando mostrar lo que precisamente la defensa, es decir, la parte de Lindsay, lleva sosteniendo todos estos años, y es que Lindsay estaba presentando un deterioro mental grave durante un tiempo largo. Su familia había visto señales que ahora mismo consideraban, evidencias de una enfermedad mental grave. Aún así, la defensa todavía tiene que mostrar su evidencia psiquiátrica, la Fiscalía podrá responderle, se llegarán a los argumentos finales y finalmente se llegará a una conclusión en el juicio. Y esta es, ¿estaba Lindsay consciente a la hora de realizar el asesinato de sus 3 hijos? A día de hoy no podemos decir que Lindsay estaba psicótica porque no ha llegado ese momento. Tampoco podemos decir que la Fiscalía haya demostrado que estaba fingiendo. Y es que tenemos 2 historias completamente enfrentadas. La Fiscalía dice que Lindsay lo fingió todo y la defensa dice que Lindsay estaba siendo víctima de su propia enfermedad mental. Entre estas 2 versiones hay miles y miles de páginas de documentos, de testimonios médicos, de registros digitales, de llamadas de evidencia física y una familia que lo está pasando o que lo ha pasado realmente mal. Entonces no podemos dejar de lado todo eso. O sea, tenemos 4 cosas. Durante el juicio, la doctora Kelly McDonough, médica de urgencias del hospital South Shore, declaró que cuando Lindsay llegó al hospital tenía una temperatura corporal de 27,8 grados centígrados, aproximadamente unos 82,1 grados Fahrenheit, y la describió como hipotérmica. Esto ha llamado muchísimo la atención y es que se ha dicho que las cuentas no cuadran. He visto un vídeo que decía que para tener esa temperatura corporal tendría que haber estado como 4 horas desnuda en un iceberg. Lindsay había sido encontrada fuera de casa, por la mañana había nieve. La cuestión que algunas personas están situando es por qué, si llevaba tan poco tiempo, podía tener una temperatura corporal tan baja. Lo que sí sabemos es la temperatura que fue registrada en ese momento, que es la que hemos dicho, 27,8 grados centígrados en urgencias. Esto está documentado, esto ha salido en el juicio, es un testimonio médico. Además, Lindsay no estaba tumbada en situaciones normales o en condiciones normales, sino que había sufrido lesiones gravísimas como consecuencias de la caída. Tenía heridas en el cuello, en las muñecas y físicas, y había perdido mucha sangre. También había sufrido una lesión medular muy grave. Los médicos tuvieron que intubarla y posteriormente recibió un tratamiento intensivo y estaba en el exterior, en condiciones de frío. Sí que existe una explicación médica plausible para que una persona gravemente herida y que ha perdido tanta sangre expuesta al frío desarrolle una hipotermia importante. Lo que no se puede hacer es lo que está pasando en redes sociales y es inventarnos sacar conclusiones de que si solamente llevaba en la calle ese tiempo, se pierden unos X grados de temperatura corporal por hora, porque no tenemos esos datos. La velocidad de enfriamiento corporal depende de muchísimas variables. La temperatura ambiental, el viento, la ropa, el contacto con la nieve o el suelo frío, la humedad, la posición corporal, la pérdida de sangre, la circulación, las lesiones, el estado fisiológico y muchas más cosas. Aparte hay otro elemento especialmente importante y es su lesión medular. Y es que una lesión medular alta, grave, como la que ha sufrido Lindsay, que la ha dejado paralítica, puede alterar seriamente y significativamente la capacidad del cuerpo para regular la temperatura corporal. Lo que significa que no podemos aplicar a Lindsay una teoría tan básica como que se pierden X grados de temperatura. La pregunta obviamente es legítima, pero hay conclusiones que se están sacando en redes que no están demostradas. Hay una parte muy extendida en las redes sociales que están diciendo que, seguramente Patrick fuera el que lo orquestó todo y Patrick fuera el culpable. Lo que pasa es que tenemos que Lindsay ha admitido haber asesinado a sus hijos. Entonces, eso no se puede olvidar. No podemos decir que Patrick fue quien lo hizo y que se cambió de ropa porque hay vídeos en distintos lugares y que... Es que Lindsay ha admitido matar a sus hijos. Entonces, no hay ninguna duda de que fuera ella quien cometió esos actos. Vamos a ver las versiones que dicen que Patrick es el culpable, pero antes de nada quiero decir que Patrick no ha sido acusado de haber asesinado a sus hijos. Y no existe, hasta donde llega la evidencia presentada en el juicio actualmente, ninguna prueba que demuestre o que indique ni siquiera que Patrick tuvo algo que ver.
También es verdad que, claro, lo único que hemos escuchado ha sido la parte de Patrick. Ahora vendrá la parte de la defensa, que es la parte de Lindsay. Pero es que la defensa de Lindsay tampoco está intentando demostrar que Patrick fuera quien mató a sus hijos. La defensa está diciendo únicamente que Lindsay pues, no estaba en buenas condiciones de salud mental. O sea, ni siquiera está indicando o insinuando que Patrick tuviera algo que ver. Entonces, ¿de dónde sale esta teoría? Sale de una serie de sucesos que, bueno, vistos separados o vistos en conjunto, mejor dicho, pues pueden parecer un poco extraños. El problema es que Internet tiene una tendencia bastante peligrosa y es que cuando encuentra una historia como esta, junta datos y, bueno, pues llegan a una conclusión que no ha sido dicha en el juicio ni nadie está insinuándola. Aquí vamos a hacer lo contrario, es que vamos a juntar los datos que se dicen haciendo la cronología que ellos mismos han dicho y vamos a ver qué es lo que realmente sabemos. Vamos a empezar por la tarde del 24 de enero. Voy a leerlo ya que yo de esto no me he informado porque es lo que se dice en TikTok, ¿vale? Patrick estaba trabajando en casa mientras Lindsay estaba con los niños. Según su testimonio, durante la tarde Lindsay le pide que salga a recoger comida y también que recoja un medicamento. Patrick sale de la vivienda, llega a las 5:32 a la farmacia CVS y después pasa al restaurante a recoger la comida. Esto es verídico porque no tenemos solamente la palabra de Patrick, sino que es que durante el juicio declararon trabajadores de los establecimientos a los que acudió y la fiscalía también presentó evidencia digital para reconstruir parte de aquella tarde. Por tanto, la teoría de que Patrick fingió haber salido de casa, eso desmentiría a un montón de profesionales y a datos incluso digitales que ya significaría o ya indicaría que Patrick tuvo que estar en casa, no sé, o sea, alterar cámaras de seguridad que han grabado a Patrick fuera de casa durante la hora que supuestamente se cometió el crimen. O sea, es que es muy insostenible decir que Patrick fue el que asesinó a sus hijos cuando la propia Lindsay lo ha admitido. Otro detalle que probablemente se ha visto es el de que Patrick llevaba ropa diferente. Hay vídeos en redes que comparan imágenes de Patrick y dicen que aparece con prendas diferentes, como si eso demostrara que estuviera entrando y saliendo de casa y que estuviera cambiándose ropa para ocultar pues manchas o algo por el estilo de sangre, obviamente. Aquí yo tendría muchísimo cuidado y es que aunque pudiéramos demostrar que Patrick llevara ropa diferente en las imágenes, eso no significa que estuviera implicado en los asesinatos. Primero tendríamos que saber quién tomó las imágenes, cuándo se tomaron, en qué horas del día, qué ropa llevaba realmente, si esa ropa la tiene en su poder Patrick para poder demostrar que no hay manchas de sangre, por ejemplo, o que no sucedió nada extraño con esa ropa, dónde se encontraba Patrick en cada momento. Y es que sin esa cadena de información, una fotografía con ropas diferentes es solamente eso, una fotografía con ropa diferente. Ahora llegamos a la llamada del 911. Los miembros del jurado la escucharon en el juicio, aunque el juez decidió que esa llamada no se escuchará públicamente, no se emitirá públicamente, es decir, no la hemos escuchado ni tú ni yo. La llamada duró aproximadamente 8 minutos y recoge el momento exacto en el que Patrick descubre que han asesinado a sus hijos. Otra cosa que se dice mucho es que tardó unos 6-7 minutos en llamar a emergencias. ¿Por qué tardaría tanto, no? Patrick dice que desde el momento que ve a Lindsay intenta llamar a emergencias, pero tiene problemas de conexión. Y cuando consigue llamar es cuando ya está encontrando a los niños y todo. La llamada fue tan traumática que el tribunal tuvo que hacer una parada después de reproducirla. Patrick no estaba en la sala mientras se escuchaba la grabación y Lindsay rompió en llanto. Varios miembros del jurado también se mostraron afectados. Fue una llamada bastante grave, obviamente, porque es la llamada en el momento concreto en el que Patrick, el marido, está descubriendo todo lo que ha pasado en su casa mientras él no estaba. Es verdad que aunque Lindsay pudiera hablar en la llamada del 911, sí que se mostraba que le estaba costando y que estaba gravemente herida. O sea, ella no habló con total normalidad. Eso es innegable. Pero sí que existe una interacción verbal. O sea, vídeos que he visto que ella no podía hablar y que Patrick dijo que ella le contestó. O sea, se supone... Yo no voy ni de una parte ni de otra. De momento solamente hemos escuchado la parte de Patrick. Luego escucharemos la parte de la defensa. Sin duda podría ser una historia tergiversada. Sin duda podría ser una mujer manipulada por su marido, maltratada psicológicamente, que haya llegado a esa situación mediante una psicosis, una enfermedad mental grave, yo que sé, que su marido le estuviese incitando y que ella lo hiciese totalmente. O sea, eso no está fuera de las causas probables. Pero de momento no están las causas probadas. Entonces, hay cosas que están diciendo como que Patrick se está contradiciendo en sus historias, dice esto, luego dice esto. De momento no es verdad, no está demostrado y nadie ha dicho nada de eso. O sea, nadie de profesionales, quiero decir, en TikTok lo está diciendo todo el mundo. Otra teoría dice que Patrick era quien le ordenaba la medicación, quien llevaba su medicación. Supuestamente Patrick fue quien salió de casa a recoger medicamentos tanto para Lindsay como para los niños y la comida. Y eso puede parecer extraño porque desde la perspectiva de la fiscalía, precisamente esa salida fue la que le dio a Lindsay vía libre para asesinar a sus hijos. Aquí es donde la teoría de Patrick se complica y es que contra más empiezas a escarbar, menos sentido le ves a que Patrick estuviera involucrado. ¿Es posible? Puede ser posible, pero ni siquiera la propia defensa de Lindsay, ni siquiera Lindsay está intentando culpar a Patrick. O sea, su defensa no se está basando en eso. También Internet está intentando demostrar lo que es capaz de hacer un hombre cuando quiere rehacer su vida.
insinuando que Patrick quiso acabar con la vida de sus 3 hijos y con la de Lindsay y echarle como todas las culpas a ella para él poder casarse con otra persona en 4 meses. Pero ya hemos dicho que eso no es así. Patrick se casó 3 años después. Patrick se ha casado hace muy poco. De todas maneras, que Patrick haya rehecho su vida de una manera tan rápida no indica que Patrick asesinó a sus hijos. Repito, la defensa de Lindsay no está intentando demostrar eso. ¿Es físicamente posible una historia alternativa en la que Patrick fuera el asesino? Sí. ¿Alguna de las partes está intentando demostrar eso? No. El verdadero conflicto del juicio está en otra parte. Por eso me parece importante que hagamos algo diferente y es que no saquemos nuestras propias conclusiones. Nosotros no estábamos allí y no podemos decidir nosotros quién es el culpable, ni mucho menos. Hay una cosa que dice Beatriz Vicente que me gusta mucho y es, ¿qué es peor? ¿Un culpable libre o un inocente en la cárcel? Quiero decir, no se ha demostrado que Lindsay fuera consciente siquiera de hacerlo, pero ya estamos poniendo a Patrick de asesino. Es decir, ahora ya todo el mundo estamos pensando que Patrick fue el asesino de sus 3 hijos, que lo planeó todo, que controló la medicación de su mujer. No sabemos lo que está pasando siquiera. Un hombre que ni siquiera está siendo acusado es el asesino y es el culpable. Es muy peligroso. Estamos tratando con información muy importante e información que debería ser tratada como lo que es un asesinato de 3 niños que ha afectado a una familia y a muchísima gente. Entonces, bueno, seguiremos viendo qué pasa, qué dice la defensa y qué encontramos. Lo que nos pasa es que cuando escuchamos una historia así queremos una explicación sencilla. Mirar a Lindsay y decir era una asesina, o mirar a Patrick y decir era el culpable, él lo manipuló todo, o queremos mirar a su historia médica y decir estaba enferma y no estaba en sus facultades mentales. Pero es que la realidad puede ser mucho más incómoda. Puede existir una persona que esté sufriendo muchísimo y que aún así asesine deliberadamente a sus hijos. La pregunta no es qué nos parece más lógico, ni qué historia nos gusta más, ni quién es el culpable, sino qué demuestran las evidencias. Y por eso este caso aún no ha terminado. Hemos escuchado una sola versión, que da la de Lindsay, y cuando termine el juicio, el jurado tendrá que responder a una pregunta muy importante. Una pregunta que lleva más de 3 años persiguiendo a esta familia y, bueno, a todo el mundo que conoce este caso. ¿Lindsay Clacy era realmente o legalmente responsable de sus actos cuando asesinó a sus 3 hijos en 2023? Esa respuesta todavía no la tenemos, así que, bueno, este vídeo no se acaba aquí.